Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los verdaderos discípulos de Cristo tienen poder, un poder sobrenatural causado por haber recibido el Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo eficazmente la obra para la que el Señor ha llamado a sus discípulos, lo cual, entre otras cosas, es ser sus testigos. Nunca debe olvidarse que, según las palabras de Jesús que leímos al comienzo, los discípulos, al obtener el Espíritu, reciben poder. Como es de esperar, hay abundante testimonio de este poder en acción en los discípulos de Jesús en el libro de los Hechos, como por ejemplo hablar idiomas sin estudiarlos, conocer pecados ocultos, no recibir daño físico, teletransportarse, resucitar muertos, echar fuera espíritus, tener visiones, profetizar, provocar ceguera, sanar enfermos y sanarlos aún con la sombra, por nombrar algunos ejemplos. Y si revisas todos los textos que viste en pantalla, verás que no eran únicamente los apóstoles los que hacían todas estas cosas mencionadas. Sin embargo, no es común ver a personas que dicen conocer a Jesús manifestando este poder. ¿A qué podría deberse? ¿Se habrá olvidado Dios de cómo hacer cosas sobrenaturales? ¿Se habrá agotado la capacidad del Espíritu Santo? ¿Se habrá confundido Jesús prometiendo algo irreal? ¿O no serán verdaderos discípulos de Cristo muchos de los que dicen serlo? Pues, ¿dónde está el poder que los hijos de Dios habrían de recibir? Por supuesto, muchos pseudo cristianos crean argumentos casi infantiles para explicar por qué este poder no está presente en sus vidas, tales como fue dado solo a los apóstoles, o como fue para aquel tiempo, o también ya no es necesario, o inclusive ahora que tenemos el canon completo, esto ha desaparecido. Para lo cual, por supuesto, no pueden proporcionar ni una sola evidencia bíblica sólida, sino solamente conjeturas, opiniones y suposiciones que no solo sirven para autoengañarse, sino que además niegan el testimonio de la palabra de Dios, como así también el poder del Espíritu, demostrando así un tipo de incredulidad de fondo a lo que la Biblia enseña. Mientras tanto, Jesús insiste: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y seréis investidos de poder desde lo alto. Por supuesto que este poder sobrenatural podría estar aquí siendo prometido solamente a los apóstoles. Sin embargo, Jesús aseguró que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, confirmando así que el poder sobrenatural no es exclusivo de los apóstoles, sino para todo aquel que verdaderamente cree en él. Pues bien, si alguien cree realmente lo que está escrito en la Biblia, no puede negar que el verdadero discípulo de Jesús debería presentar, al menos en ocasiones, el poder sobrenatural de Dios, lo que inmediatamente convierte a cualquiera que jamás ha participado de este poder en uno que no es verdaderamente discípulo de aquel que es la fuente de dicho poder. Otra de las virtudes de poseer el poder del Espíritu es la capacidad de conocer la verdad. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Por lo tanto, parte de ese poder sobrenatural es la capacidad de entender lo que la palabra de Dios significa, interpretándola correctamente, pues el Espíritu revela la verdad a quienes lo poseen. El hecho de que existan tantas denominaciones demuestra la carencia del Espíritu en aquellos que falsamente profesan conocer a Cristo. Pues si el Espíritu enseña todas las cosas a los verdaderos discípulos, es imposible que existan verdaderos discípulos en el error. Así que de paso derribe ese argumento de yo creo que pueden haber personas salvas en todas las denominaciones. Negativo. Según lo que dijo Jesús en este último texto, uno que tiene el Espíritu Santo no puede tener una doctrina incorrecta. Además, quienes han recibido el Espíritu deberían ser capaces de conocer al menos ciertos aspectos de lo porvenir, pues así lo declaró el Maestro. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Suena impresionante, ¿verdad? No es la realidad cotidiana de la supuesta Iglesia de Cristo que conoces. Sin embargo, son los que son guiados por el Espíritu de Dios los que son hijos de Dios. Aquel cuya vida no está siendo guiada por el Espíritu no es de Cristo. Lo dijo Jesús en la siguiente declaración: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es llevado de un lugar a otro por el Espíritu, no por su propia voluntad, y nunca sabe cuál será el siguiente destino. No obstante, los autodenominados cristianos tienen muchos planes a largo plazo, metas seculares, proyectos terrenales y objetivos humanos. Innegablemente
Obviamente estas personas no son guiadas por el Espíritu de Dios. De hecho, lo más lógico es pensar que no han nacido de Él, pues los verdaderos discípulos son como el viento. Y aquí dice nuestro Salvador, ¿cuál es el problema de no haber nacido del Espíritu? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El único que puede sumergirte en este poder es Cristo, como dijo el Bautista. El que viene tras mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. De ahí que el que no tiene este poder no ha conocido realmente al ungido. El Espíritu Santo provee de tal poder al discípulo de Cristo que le permite discernir la verdad, hacer señales, ser respaldado en su mensaje, hacer el bien, saber lo que hacer e incluso lo que decir, y tener poder para predicar el Evangelio. Los que creen reciben el Espíritu Santo y su poder. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Si no puedes identificar indiscutiblemente si tienes el Espíritu a través de este poder, lo más seguro es que no tengas el Espíritu de Dios. Imagínate, si es evidente cuando una persona está poseída por un demonio, ¿cuánto más uno que está poseído por Dios será evidente? Imagínate, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en tu interior, la evidencia será que ¿ya no dices malas palabras? El poder de lo alto es mucho más que eso y lo sabes. Pero ten ánimo. Jesús declaró, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pide el Espíritu al Padre y prepárate para lo verdadero. Si por creer en Jesús se es salvo, entonces los demonios son salvos, porque ellos creen en Jesús y hasta le temen más que muchos hombres. Pero los verdaderos discípulos creen y además viven en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Cristo te ofrece. Él te dará vida eterna si tú le rindes tu vida.